Cordial saludo, tutora. Mi nombre es Maggi Alejandra Cabrera Galíndez. Soy estudiante del programa Tecnología en Regencia de Farmacia. Me encuentro matriculada en la UDR de Leticia Amazonas. El problema que escogí para mi exposición es el número 1, que son las células eucariotas y procariotas. Como primera medida, la célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Todos los organismos vivos están formados por células. Estos se pueden clasificar en dos categorías principales, que tenemos la eucariota y la procariota. Las eucariotas son aquellas que poseen un núcleo celular que está bien delimitado, como podemos ver aquí, el cual alberga y protege el material genético. Las procariotas nos dicen que es la unidad funcional y estructural que forman los microorganismos. También nos dicen que es un organismo unicelular, cuyo material genético se encuentra disperso en el citoplasma. Como bien sabemos, la célula procariota carece de núcleo. Entonces, el citoplasma es todo aquello que se encuentra dentro de la membrana plasmática, como podemos ver aquí, todo lo que está dentro de esta linecita negra. Tenemos la primera pregunta, que es: ¿por qué la replicación del ADN en células eucariotas es más compleja que la replicación del ADN en células procariotas? Yo pienso que es más compleja en células eucariotas debido a sus grandes diferencias. Dentro de estas tenemos que en las eucariotas su ADN se distribuye en múltiples cromosomas que son lineales y que se encuentran incluidos en el núcleo. Y en las procariotas estructuran su ADN en un único cromosoma circular, que son el citosol, ¿no? El citosol es un componente del citoplasma, es decir, que se encontraría dentro de la membrana plasmática. También tenemos que la réplica del ADN eucariota tiene múltiples orígenes y la del procariota solamente tiene un solo origen. En la eucariota la replicación se produce en el núcleo de la célula y en la procariota en el citoplasma. También la replicación del ADN de la célula eucariota puede tardar hasta 400 horas o más, y en la del procariota tarda nada más 40 minutos. También el ADN de las eucariotas está unido por histonas, y las histonas son un tipo de proteína que se encuentran en los cromosomas y que ayudan a controlar las actividades de los genes. Como sabemos bien, los cromosomas son estructuras que se encuentran en el centro del núcleo, es decir, por aquí. Tenemos la siguiente pregunta: ¿cómo se podría explicar la conexión entre las células procariotas en el tracto gastrointestinal y el sistema inmunológico? Las bacterias que habitan en nuestro tracto gastrointestinal nos dicen que cumplen un papel vital protegiendo la barrera intestinal de patógenos dañinos. Estos producen ácidos grasos que alimentan nuestras células y evitan que otras bacterias malas crezcan. Esas bacterias se comunican constantemente con las células inmunes de la mucosa intestinal, entrenándolas para reconocer amenazas. Es decir, que cuando, digamos, un patógeno real aparece, las defensas están ahí listas gracias al simulacro diario con la flora intestinal. Pasamos a la siguiente, que nos dice: ¿cuáles serían los factores clave que permitirían a las bacterias sobrevivir? Entonces, pues primero que todo, las bacterias poseen una rápida capacidad para adaptarse a los cambios ambientales, debido a su historia evolutiva, ya que las archaeas, que son como un grupo de microorganismos, que son considerados como las primeras formas de vida en el planeta, ¿no? Entonces, dentro de estos factores tenemos la temperatura, que estos crecen mejor a una temperatura próxima a 37 grados, que es la temperatura normal del cuerpo humano, ¿no? También encontramos la humedad, que, digamos, el agua pues es un elemento indispensable para la vida, incluida también para lo de los microorganismos. Cuanto mayor sea el contenido en agua de un alimento, pues es más fácil que esto crezcan en él los gérmenes, ¿no? También encontramos la acidez o el pH, que digamos que es una medida de la acidez del medio, y la mayoría de las bacterias crecen mejor en medios que tengan un pH próximo a la neutralidad, es decir, que tengan un pH próximo a 7. También encontramos los nutrientes. En los nutrientes, los gérmenes, para multiplicarse, pues necesitan nutrientes, ¿no? Los cuales abundan en los alimentos, y por eso es más fácil el crecimiento bacteriano en ellos, ¿no?
también encontramos el tiempo. Bueno, junto con las anteriores, es la más importante causa de proliferación, porque a más tiempo, más posibilidad de reproducción va a haber, ¿no? También encontramos el oxígeno. El oxígeno, pues como podemos ver, algunos organismos pues necesitan de la presencia de oxígeno para poder vivir o reproducirse, ¿no? Para esto se le denominan aerobios, y para los que no necesitan, digamos, oxígeno, se denominan anaerobios. Tenemos la siguiente pregunta: ¿cómo sería la evolución a células eucariotas y de diversificación de los seres vivos? Entonces, pues el proceso evolutivo de las bacterias a lo largo del tiempo pues es bastante similar al que han seguido otros organismos como nuestra propia especie. Las bacterias procariotas que son analizadas han mantenido, digamos, una tasa de diversificación constante, casi igual a la hallada en especies como la humana o en otros organismos como las células eucariotas. Muchas gracias.